Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Vigía, soy gerente comercial para Mid Market y Empresas Mayor para Latinoamérica de la empresa DocuSign. Y el día de hoy vamos a compartir una presentación alrededor de la transformación digital a través de la firma de acuerdos para acelerar los negocios. Antes que nada, agradecer la invitación de parte de IDC a este evento y recordarles que en la parte de preguntas, ahí podemos estar dando respuesta a sus inquietudes en cualquier momento. Sin duda alguna, hoy todos los negocios en todas las organizaciones funcionan a través de acuerdos. Y eso es algo que tal vez consciente o inconscientemente no lo tenemos presente. Y tan solo para que nos demos una idea, está muy cargado esta información. Somos muy conscientes de la parte de ventas o la parte de compras en la firma de los contratos. Sin embargo, a lo largo y ancho de la organización, recursos humanos, áreas de marketing, operaciones, sucede una serie de eventos y circunstancias donde dos áreas, dos personas tienen que documentar algún procedimiento, tienen que firmarlo, tienen que establecer alguna aprobación vía correo o alguna herramienta que se tenga, de tal manera que eso detone alguna actividad o acción, ya sea tanto interna como externa. Esto hace evidentemente que el tener procesos ágiles de operaciones, de llegar a estos acuerdos, sea primordial. Un ejemplo de un recorrido de los elementos o los pasos primordiales que hay alrededor de un acuerdo, los fundamentamos en 4 secciones particulares: la parte de preparación, la parte de firma, ejecución y gestión. Cuando hablamos de la parte de preparación, es todas estas actividades que hay alrededor de crear el acuerdo en sí, cuáles son los elementos, cuando hablamos hacia un tercero externo, las cláusulas que van a estar alrededor de ese contrato. Y normalmente hoy las organizaciones, el grueso, todavía esto lo hace a través de mecanismos de papel, tal vez con algún tipo de control de cambios y demás, para que una vez que está esto preparado y listo entre las personas, entonces se ejecuta el segundo segmento, que es la parte de la firma. De manera tradicional, la firma se hace de manera física y bueno, cuando estamos hablando que es entre dos empresas o inclusive el misma empresa, pero dos ubicaciones distintas, hay que estar mandando los documentos ida y vuelta a dos tantos para que cada empresa se quede con su copia y, bueno, utilizando servicios de mensajería, tal vez acelerando un poquito procesos digitales, haciendo escaneos y demás, para luego compartirlos vía correo o ponernos en algún repositorio. Entonces, hasta ahí ejecutamos el segundo proceso. El tercero, lo que nosotros llamamos la parte de ejecución, es una vez que ese acuerdo está asignado, entonces va a derivar en alguna actividad particular. El brindar un servicio, el liberar líneas de producción para cumplir con un requerimiento, la parte de embarques, facturación, cobranza, etcétera. Dependiendo de la fase en la que nos encontremos, hay una gran cantidad de elementos y actividades que se suscitan a través o a partir de la firma de este documento. Y finalmente, una vez que esto es terminado, ese contrato debe de ser guardado y custodiado de alguna manera en la organización para evidentemente prever cualquier anomalía, disputa, aclaración o modificación a los mismos que haga pie al acceso a ese tipo de documentos. Entonces, eso es en general la forma como nosotros tenemos los elementos que componen toda una área general de firma de acuerdos a lo largo y ancho de las organizaciones. Evidentemente, cuando estamos hablando de procesos manuales, el tiempo perdido y los gastos asociados alrededor de ellos son muy grandes. Amén de los errores que esto puede tener, hacer muchos procedimientos ejecutados de manera repetitiva y sin sistemas apropiados para ello, lo cual ocasiona riesgos adicionales en la operación. Entonces, eso es una foto muy general de cómo normalmente se dan un esquema de acuerdos. Y bueno, quisiera yo compartirles una anécdota. Hace algunos años era director de operaciones en una empresa transnacional de tecnología. Estábamos en cierre de año y en este cierre de año nosotros estábamos buscando cerrar un proyecto muy importante para la organización y evidentemente que nos diera el resultado que estábamos nosotros buscando. Ese acuerdo se da, último día,
de tal manera que logramos entonces tener acceso o la posibilidad de acceder a este contrato multianual de una cantidad importante de dólares, y lo único que ya nos hacía falta era ejecutar la parte del contrato. Ya teníamos el elemento elaborado, ya estaba esto previamente acordado con el área legal de nuestro cliente. Sin embargo, el representante legal del cliente se ha ido de vacaciones. El señor se encontraba en las playas de Cancún y teníamos que tener forzosamente ese documento firmado para poder nosotros cumplir con las reglas internas de la organización y poder entonces considerar el proyecto como efectivamente vendido. La única opción que teníamos, tuvimos que volar al ejecutivo de ventas de la Ciudad de México a Cancún para poder quitarle tiempo personal al apoderado legal y que nos pudiera firmar ese contrato. La historia fue buena, al final nos firmó ese contrato y pudimos concretar esto, pero pues los costos asociados y arriesgos fue mayúsculo. ¿Esto qué nos dice? La realidad es que las empresas enfrentan una gran cantidad de retos alrededor de diferentes elementos. IDC hizo un análisis el año pasado donde nos menciona cuáles son las principales barreras que hoy enfrenta, particularmente la parte de generación repetitiva de documentos y la accesibilidad a los mismos. Esto ocasiona una gran cantidad de problemas que aquí podemos simplemente enumerar, ¿no? Ciclos de venta largos, riesgos de incumplimiento y prácticamente la mitad de los clientes diciendo que no están satisfechos con todo este proceso legal que se da. Imagínense entonces que esto como un impacto a la organización se deriva en un 9% de ingresos perdidos. Hoy todas las organizaciones están buscando crecer, están buscando generar ventas y estamos perdiendo en general 9% de nuestras ventas ya logradas por no poder tener esto asignado. Ello hace, evidentemente, que tengamos que tener situaciones que nos ayuden a tener mejores resultados como organización. Y ahí es entonces donde la parte de simplificar los acuerdos es crítico. El poder tener posibilidades de agilizar procesos donde antes eran completamente manuales y llevarlo a cerrar en términos de minutos, en menos de un día, eso puede generar evidentemente una diferenciación importante en los resultados del negocio, reducciones de costos y evidentemente el quitarnos de riesgos para la organización. Finalmente, mencionar cuáles son 4 puntos que ustedes deberían de considerar para elegir una solución de firma electrónica. Muy fácil. Que tenga posibilidades de automatización. Esto es integración entre los diferentes sistemas que ustedes hoy tienen, ya sea hacia atrás o hacia la parte del cliente. Que cumpla con los elementos de legalidad. Si bien la firma electrónica en México es legal, tenemos que ver que la solución cumpla con la normativa para que se considere legal esos acuerdos signados a través de la plataforma. Tener, evidentemente, seguridad de la información, que garantice que la privacidad de los datos y de los contenidos en esos documentos sean debidamente resguardados y no accesibles para entes terceros. Y finalmente, elemento de disponibilidad. El acceder a la información en todo momento, que tenga circunstancias de capacidades, de datos múltiples, donde si hay caídas se tengan planes de contingencia, de RPs que puedan ayudar a la organización a siempre tener sus contratos y acceso a las plataformas disponibles para poder ejecutarlos. Con ello, lo que nosotros estamos considerando es finalmente tener soluciones que ayuden a la empresa a optimizar, a tratar de reducir los riesgos y evidentemente a simplificar todo el proceso desde la concepción de un contrato hasta la ejecución de los mismos. Con esto quiero yo cerrar y agradecerles el día de hoy su participación. Simplemente recordarles que cualquier duda que haya o si requieren información adicional, los invitamos a que participen y nos acompañen en el booth virtual de DocuSign, donde podemos ayudarles a tener, profundizar un poquito más sobre estos temas y ponernos siempre a su disposición en cualquier circunstancia relacionada a este tipo de soluciones. Por su participación, muchas gracias y que sigan disfrutando el día de hoy.